Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenida Erika, ¿cómo estás? Saludos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema sobre el cual tú has escrito al respecto y me pareció una muy buena idea discutirlo aquí y compartir nuestras perspectivas, sobre todo si estamos criando hijos en los Estados Unidos, pero realmente en cualquier otra cultura que no sea la cultura latina, la cultura hispana. El tema de cuando los hijos se van del hogar, que puede ser por estudios o porque ya se graduaron y se mudan por su cuenta. En tu escrito mencionaste lo siguiente que me llegó al alma. En cada país se vive de forma diferente el momento en que los hijos se van del hogar. Depende mucho de dónde nos encontremos, las costumbres de cada familia y sus posibilidades. A ver, cuéntanos cómo se vive esta experiencia en Argentina comparada con los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, es un tema que me toca muy de cerca y muchas lo saben. eh, y en Argentina se vive muy distinto y por supuesto también se vive diferente cuando yo me fui, cuando era más joven, a cómo se vive ahora, pero no tan diferente. Eh, Acá en los Estados Unidos, para mucha de la gente que no sabe, lo que se estila, no es 100% así en todas las familias, pero una gran mayoría es que cuando los chicos terminan lo que es la escuela secundaria, lo que aquí se llama el high school, eh, y entran a los estudios universitarios, por lo general los estudios universitarios se mudan de ciudad o quizás en la misma ciudad pero no tan cerca, se mudan y viven en el campus universitario, los dormitorios universitarios, esto lo deben haber visto en un montón de películas. Y para los que no vivíamos acá y no lo vivimos en carne propia, también teníamos toda esta imagen, ¿no? De que veíamos de películas o series, ¿no? Y esta era la imagen que yo tenía, porque en Argentina, eh, por lo menos se vive completamente diferente. En la mayoría de los casos uno sigue viviendo en la casa de los padres, salvo que se tenga que mudar de ciudad, porque lo que sucede, como muchos países latinoamericanos, los grandes centros, las casas de estudio, las universidades se encuentran en las grandes ciudades, entonces si vivimos en una ciudad mucho más pequeña, no hablo de la segunda o tercera ciudad del país, donde también hay universidades, sino digo, en lugares, digamos, más de pueblo o ciudades más pequeñas y más alejadas, la gente también se muda. Pero en la mayoría de los casos, o por lo menos en mi vivencia, yo seguía viviendo en la casa de mis padres, estudiaba en la universidad y la vida universitaria eh, no se vive de la misma manera que se vive aquí en el sentido de que es el centro de la vida, porque en mi caso, por ejemplo, yo estudiaba en la universidad, a la mañana muy temprano y a la noche muy tarde, y durante el día trabajaba y vivía en la casa de mis padres. Y tenía con esto una relativa dependencia económica, digo relativa porque era un trabajo de no graduado. Muchos hemos hecho diferentes tipos de trabajos, eh, de todo tipo para ganar nuestro primer dinero. Los estudios por lo general, o sea, en algunos países latinoamericanos, en Argentina todavía hay lo que se llama los estudios gratuitos, digamos, gratuitos pagados con los impuestos, pero gratuitos en el sentido de que no hace falta pagar un arancel universitario, o se paga algo muy mínimo, se pagan los libros, en lo que es la universidad pública. Y por supuesto existen algunas universidades privadas, que con el tiempo han tomado otra relevancia y más popularidad, porque ofrecen más programas de intercambio, aunque la universidad pública también ofrece programas de intercambio. Bueno, ofrecen diferentes cosas, pero sobre todo se nota mucho en la infraestructura. Y vuelvo a repetir, no hace falta irse a vivir a otro lugar. Uno sigue viviendo en su casa, tiene 18, 20 años mientras va cursando, un poco más, y esto hace una gran diferencia. A mí me resultó un gran choque cultural, eh, ver a mis hijos tener que mudarse de país, por tener que mudarse de ciudad, perdón, por tener que irse a estudiar a tan temprana edad, en lo que todavía creo, no estoy muy convencida, y muchos me preguntarán, ¿y por qué igual lo hice?
No estoy muy convencida en algunos aspectos, pero yo crié a mis hijos aquí. Tampoco estoy tan en contra como para decirles que se tenían que quedar en mi casa. Vivo en la ciudad de Nueva York, donde hay un montón de oportunidades para estudiar también en la ciudad y podrían haber vivido en mi casa también. Pero también les interesaba a ellos tener la experiencia universitaria local, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y esto no pasa con muchas cosas, pero como con cosas tan importantes como esta, se genera este choque cultural dentro de la propia familia, ¿no? En el cual yo nunca me presenté como que la mejor opción y la verdad absoluta era el tipo de vida universitaria que yo tuve, y tampoco quise nunca, porque tampoco creo que la peor otra opción es la que se vive aquí en los Estados Unidos, porque tampoco lo es, pero donde es muy difícil congeniar y encontrar un punto en común, y ahí es donde como mamás también nos damos cuenta de que lo que se llama el síndrome del nido vacío, que es que los hijos echan a volar físicamente, por lo menos, llega mucho más temprano que en otros países, que en nuestros países. Entonces, muchas de los miedos que tenemos como mamás latinas pasan por ver a un chico de 17, 18 años mudarse a otra ciudad, cuando quizás a nosotras nos sucedió como a los 25, no lo sé, estoy dando un ejemplo, o por lo menos lo que fue mi caso. Donde esa diferencia de edad tiene que ver con maduración, tiene que ver con un montón de cosas, y es complejo, creo que es, por un lado, vivir esta nueva etapa como mamás, y, como decía, esta situación de choque cultural dentro de nuestra propia familia respecto a costumbres de un lugar y costumbres del otro. Contanos, Mari, porque Puerto Rico sabemos que está muy, muy cerca de Estados Unidos en mil aspectos. Contanos un poco cómo lo viviste y bueno, vos que tenés hijos que ya están graduados y que ya son grandes y que trabajan y que también viven fuera, ¿cómo lo viviste? Sí, es muy interesante lo que cuentas porque en Puerto Rico, o sea, ahí los hijos se quedan en casa hasta que se van a casar, ¿no? Entonces, pero yo tampoco nunca me dejaban ir a dormir en casa de nadie, o sea, nada que ver, todo era en la casa. Recuerdo que mi mamá también, ella creció con un papá que era empresario y todo, pero él, mi mamá quería ir a la universidad en San Juan y él dijo que no y que no, y ella pues, no, entonces no voy a ir a la universidad porque yo no quiero ir a la misma de la ciudad, entonces voy a hacer otra cosa. Y entonces fue y recibió un grado asociado en una escuela vocacional, me parece que hizo, pero también era ese conflicto de no, en aquel pasado, imagínate, de años atrás, los papás eran bastante más estrictos con eso y no, que si ella no se iba a ir de la casa hasta que no se casara. Entonces, pues así pasó. Y años después, en mi caso, que no me dejaban ir a dormir ni a casa de mi tía, ni a casa de mi... O solamente íbamos a casa de mi abuela, era el único lugar donde nos podíamos quedar a dormir. Este, pues yo le dije a mi papá, no, yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar idiomas y quiero irme a un lugar, a este lugar. Y el lugar que había escogido era en Europa. Entonces, que, para mucha gente, o sea, no es que yo nací en una casa privilegiada, nada por el estilo, o sea, fue un sacrificio era para mi papá, pero cuando llegué con tan buenas notas graduada de high school, pues no me puedo decir que no, porque ya él había dicho, no, lo que quiero es que estudien bien, que sean aplicados, la educación es súper importante para mí, para que ustedes la tengan, y ya pues no se pudo echar para atrás. Va donde ustedes quieran, yo los voy a ayudar. Pues no se podía echar para atrás. Así que a los 18 años me fui yo por 2 años y fue bastante difícil para ellos y para mí también, o sea, el no estar, y que no estaba ni en Estados Unidos, así No, que no, y además las comunicaciones en esas no, la épocas. comunicación, bueno, una vez a la semana, a las 5 de la mañana, que yo me tenía que levantar para, pues, con los Sí, cambios de hora y todo, pero fue una experiencia inolvidable, como la he contado otras veces, pero
también bastante difícil el ajuste. Y pues venir de una islita así de pequeña a un lugar donde estaba inmenso y donde había tanto que conocer y tanto que ver y tanto que aprender, pues fue bastante difícil el ajuste. Y en casa, quizás porque tuve esa experiencia y porque mis hijos que se criaron en Estados Unidos, pues siempre le inculcamos la idea de la maravilla que era poderse ir a estudiar a otro lugar, no necesariamente cerca de la casa de uno, en otro país o en cualquier otro lugar donde pudieras de verdad aprender y conocer y estar expuesto a diferentes experiencias. Pero mi hijo escogió la universidad a 10 minutos o 15 minutos de mi casa, simplemente no tan solo porque estaba cerca, porque no creo que esa fue su intención, pero el programa que ofrecían, que él quería, pues era el mejor. Bueno, Yo pensaba, coincidencias. así que eso fue una coincidencia, pero para mí, yo pienso que son tantas las emociones porque no hay ningún libro ni nada que te prepare a ti para cuando los hijos se van de casa. O sea, son tantas emociones que a pesar de que el niño estaba a 15 minutos de mi casa, yo creo que yo lloraba todas las noches por casi un mes. O sea, pensando que no está durmiendo en la casa, no tengo ningún control sobre él, no que quería controlarlo ni nada, pero tú Pero tienes, nada, no sé nada. no sé ¿Y qué nada. come? Y equilibrado, y el calor, y Y el frío, sí, y todo eso. yo creo que, y no tan solo para la mamá, yo creo que más bien para la mamá, porque mi marido se fue de la casa a los 18 y que también es algo muy americano. Yo siempre le digo a él, tú eres más americano que griego, a pesar de que tiene mucho de la cultura griega innata, ¿no? Pero en ese aspecto fue bastante americano, donde él se fue a estudiar perdón, después que se graduó de la universidad, pues a los 21, él ya tenía 21 años, él estudió en la universidad de su ciudad, así que ahí él vivía en su casa, pero a los 21 años, cuando ya se graduó, se fue a Chicago, de Chicago se fue a Florida, de Florida vino a California y ya no volvió más a su Eso es casa. lo que nos tememos todos, y bueno, un Ya poco no lo que te volvió está más. pasando, que Sí, tenés a no, los no, hijos no, lejos. no. Y así que es más bien, yo creo que afecta más a la mamá que al papá, pero también a los hermanos, porque Uh, yo te digo a ti que Francesca, o sea, yo creo que ella sufrió más que yo, porque su hermano no estaba. Y ella llegaba por la puerta de la escuela. Lo primero que siempre preguntaba, ¿llamó Nikos? ¿Llamó Nikos? ¿Viene Nikos a cenar? O sea, era una que a mí me daba pena. Yo decía, ay, Dios mío, si lo estoy sufriendo yo, ella también lo estaba sufriendo, hasta que se acostumbró y obviamente el aquí niño no tenía, sé. tenía casa a menudo y se veía y salían, o sea, pasaban tiempo juntos y todo, pero es el impacto de los niños, de los otros niños menores, es también grande. Es fuertísimo. Nosotros acabamos de hacer otra de las mudanzas y los hermanos se ayudan a subir Sí, los bultos y las cosas por las escaleras y todas esas cosas. Y es compartir ahora de alguna forma esas etapas, ¿no? Pero, y después eran otras, pero uno trata como mamá a veces de mostrarlo distinto por los más chicos, y después vienen los más chicos, viene el sí. turno de los más chicos. Y ahí es otro, pero estaba pensando esto que decís, nadie nos enseña. Hay tantos libros sobre el tema del embarazo y cómo recibir un bebé, y nadie, es algo que tenemos que empezar a escribir, Mari, Sí, en sí, conjunto. sobre Nadie ha escrito tanto, hay alguna cosa sobre el tema de cómo nos pega, nos afecta, y todas las sí, palabras que se nos sí. ocurran, nos impacta esta Sí, otra etapa. es un complejo
de emociones que sentimos, no tan Uh, solo los padres, sino los jóvenes también. Tú, a mí me encantó tu escrito porque tú le nombraste terremoto interno y me encantó ese término. Y sobre el aspecto cultural también. Por ejemplo, en tu caso, tus hijos crecen con ambos padres hablando español y con las costumbres argentinas bastante palpables. ¿Cómo preparaste a tu hijo mayor para dejar el nido, por ejemplo? ¿Qué características particulares están envueltas en esa conversación con nuestros hijos latinos? yo no sé cómo lo hacen los otros padres, porque algunos ya tuvieron experiencia, pero también muchos amigos americanos me dicen, bueno, pero cuando yo viví en la universidad hace 25 años, tampoco las cosas eran como son ahora, pero bueno, es diferente, por supuesto, las comunicaciones y mil otras cosas. A mí me pasó con mi hijo mayor que él se mudó, digamos, que él le tocó graduarse del secundario, del high school en pandemia, bueno, y el tema de todo el proceso universitario fue durante la pandemia, con lo cual, cuando llegamos a la universidad no la habíamos visto, más que en videos. Yo en realidad lo que había hecho es que cuando él estaba decidiendo, y mi hijo estudia y vive en Boston, y nosotros en Nueva York, yo lo que había hecho con las universidades que él tenía como elegidas, las cuales lo habían aceptado, es que, por ejemplo, o sea, hicimos un viaje a Boston para ver la ciudad, para ver un poco de afuera, porque no se podía ver nada. Esto era la época donde, bueno, poco se podía ver, todo había sido online, y entonces había hecho lo que había podido, había viajado hasta ahí, había viajado a otros lugares y recorríamos con el auto como quien recorre como turista, a ver qué nos parecía la ciudad, que también las ciudades eran completamente diferentes, el ritmo durante la pandemia, había mucha menos gente en la calle, menos negocios, etcétera. Ahora, culturalmente. Yo esto lo comparto siempre y digo, cuando mis hijos empezaron a hacer las admisiones a las escuelas y este país tiene una enormidad de opciones, yo lo que primero le dije a mis hijos fue, yo no sé por qué y si la culpa, entre comillas, es de cómo han sido criados, del mix cultural que tenemos, pero yo no quisiera que se vayan, por ejemplo, a la otra punta del país. Yo creo que donde nosotros vivimos, con ciudades importantes como Nueva York, Boston, que está a 4 o 5 horas de ruta hacia el norte, Washington, que está más hacia el sur al mismo tiempo, Filadelfia, que está a medio camino, y algunas otras ciudades en la zona. Yo les dije, yo no creo que haya necesidad, yo no tengo necesidad de verlos tan lejos y tener que tomar un avión si deciden ir a estudiar a California, que no tenía ningún interés de que fuesen. Porque me parecía que el choque era muy grande para todos, porque creía que, que es importante, lo sigo creyendo que es importante porque se van muy chicos y no porque crea que no están preparados especialmente, pero bueno, quizás por la forma de crianza, ni mejor ni peor, sino distinta. Dije, bueno, si hay un día que tienen ganas de venir a casa a comer comida que mamá prepara, que es algo que no consiguen en otro lado y que quieren que un mimo de esos y dormir y que alguien les tienda la cama y les lave la ropa y todas estas cosas, un fin de semana, que lo puedan hacer, que puedan decir, yo estoy de época de estudios, pero necesito este mimo y vuelvo, y está bien que lo hagan. Y muchas veces también, bueno, tengo 2 hijos varones, es más difícil que con las chicas, y no lo digo como estereotipo, sino por lo que me sucede alrededor, no por estigmatizar, sino por alguna de las experiencias que tengo de amigos de alrededor, cómo comunica cada uno. Algunos son más de comunicar y de no parar de escribir y contar las cosas, algunos no tanto, algunos solamente las cuentan cuando están cerca, y no van a poner a textear o no, o llamar para decir, sí, bueno, estoy así, estoy un poco más o menos, y no sé qué, pero estoy estudiando y estoy cansado y son los finales. Y entonces, para mí, y no digo que esto es lo que hacemos los latinos y no hacen los demás, esto tiene que ver con mi familia, conmigo, con mis hijos, esto es lo que para mí me importaba, que ellos puedan sentir que la casa está ahí, que nosotros estamos a disposición, que la distancia son solo kilómetros, que con el corazón estamos allá, donde ellos están, porque es así, y que lo que queremos no es molestar,
sino que vengan que vengan a pedirnos cuando necesitan, porque ese es el gran tema. No sabemos cuándo nos necesitan cuando están afuera. Y muchas veces es difícil pedir cuando uno es grande, pedir ayuda. Entonces, para mí este era un tema muy importante. Todo el tema de que te vaya bien, el éxito, saben la cantidad de dinero que implican estas cosas, no quedar, ¿no? Como desilusionar a los padres si no les va bien algo, o si quieren cambiar de carrera, o si no les alcanza el dinero, ¿no? Eh, entonces hay muchos factores que creo que entran en juego y que cada familia lo maneja de manera diferente. Esta es la manera en que nosotros lo manejamos o nosotros transmitimos este apoyo de esta casa es tu casa, está siempre abierta, estos padres son tus padres, estés allá o estés acá, con la misma disponibilidad. Y esto para mí era el mensaje más importante. Sí, nosotros igual, y bueno, hasta el punto que creo que te he comentado antes que yo no, mi esposo ni Pete ni yo pensábamos que nuestra hija estaba lista para college, para universidad. O sea, y la tratamos de guiar hacia ¿cómo se dice? El community college, Lo que es la universidad más local, ya, vamos a decir. universidad local, por lo menos el primer año, en lo que Claro. ella madurara un poco y se sintiera como que más confiada, pero ella había ido a una escuela superior que era como un prep school, una preparatoria, donde las preparan muy bien para ir a la universidad. Todas sus amiguitas iban a una universidad, fuera grande o pequeña, y entonces yo pienso que ella sintió esa presión a pesar de que nadie se la estaba poniendo, pero ella se la puso ella misma. Y bueno, terminó en una universidad que, para darle crédito, porque le dimos crédito al principio también, o sea, se lo dijimos desde siempre, que ella se quedó un año completo. Muchos chicos acaban el primer semestre y ya se quieren cambiar, no, como que no le quieren dar. Ella Sí, sí, no dijo nada hasta que regresó en el verano, después de un año de estar ahí. Y ahí entonces, pues confesó con lágrimas y todo, porque no quería desilusionarnos, que si se sentía muy mal, que si esto, que esto. Y el papá le dijo, mira, a mí no me importa, lo que me importa es que tú seas feliz y que estés en un ambiente que te agrada, que estás aprendiendo, que estás teniendo muchas oportunidades. ¿Para qué vas a estar en un lugar si no estás feliz, si no lo no estás estás a aprovechando, gusto, sí. estás a gusto, no estás aprovechándolo bien? Entonces, vamos a buscarte cuál es el lugar. Y ese cambio vino en el año en que ella era, pues en su segundo año de universidad. Y ese segundo año ella se quedó acá, la pasó súper bien, fue a uno de los colegios pequeños de nuestra área, le fue muy bien, trabajó también. Y bueno, ya el tercer y cuarto año ya estaba, para el tercer año ya estaba lista, y fue cuando terminó en Chicago, que le encantó, y ahí se quedó 2 años más, casi medio año que fue a España. Entonces, pues creo que en cada familia es muy diferente cómo se vive. Pasar por la oportunidad, la experiencia del hijo mayor yéndose y después viene el segundo mayor que a ti no te ha llegado todavía, pero ya No, te no, va a estoy en las puertas estoy en ahí, las puertas de. ahí. Pues ya, o sea, ya no tienes los niños, ya es otra conversación que tenemos que tener cuando se van de casa, así que esa mejor la dejamos para la próxima temporada. Pero es así, creo que en nuestras familias, para muchos de los que nos mudamos de país, como no tuvimos la experiencia, quizás algunos sí tuvimos la experiencia de ir a estudiar un semestre afuera o hacer un curso de posgrado, pero eso muchas veces sucede cuando somos un poco más grandes. Y además sucede a muchos sí, otros no, por supuesto, no quiero como generalizar, pero sí es que la gente vuelve a Oh, su país y muchos sí vienen a estudiar o van a estudiar a algún lado y quizás tienen una oportunidad laboral y se quedan o conocen a alguien y forman pareja y por eso se quedan.
María eso lo sabe muy bien, Sí. Alba ha contado varias veces, diferentes cosas, pero digamos que sucede mucho esto de que cada vez hay más gente que se va a estudiar a, a otros lugares, esto es un fenómeno, ¿no?, que sucede en otros países también. Eh, lo importante con esto, y siempre lo queremos transmitir, es nosotros que tenemos hijos más grandes y el 80% de nuestra audiencia todavía no está en esta etapa, me animaría casi a decir el 90% de nuestra audiencia, no está en esta etapa, siempre compartimos estas cosas con ánimos de darles energías, decirles que hay etapas más desafiantes que otras, pero hay diferentes salidas a eso, que es una etapa nueva de la maternidad que nadie nos contó, como dice Mari, y que estamos tratando de vivir distinto. En, Mari le debe pasar igual que a mí, en cuánto le escribo, cuánto no le escribo, qué le pregunto, espero que me diga, y todas estas cosas, van a venir a buscar ayuda o no, cuánta ayuda pedimos nosotros ahora más que ellos. Ayuda, y con ayuda me refiero también a, ay, no puedo bajarme esta aplicación y ellos que son Ah, tan de esta sí. generación, ¿no? No tiene por qué ser ayuda como mucho más importante del estilo económico, por ejemplo, ¿no? Pero me refiero a que los roles van cambiando, seguimos siendo los padres de estos hijos, y nos tenemos que acomodar, y es una nueva dinámica para nosotros que es importante, que cuesta un montón, porque acá tampoco les mentimos nunca, que No, cuesta no. muchísimo, muchísimo. Por eso, más que nunca en estos momentos es cuando uno mira hacia atrás y dice, esta idea de que la mamá para estar bien tiene que tener su propia vida también y sus propios espacios, y es tan difícil encontrarlos en la vorágine de escuelas, actividades escolares, tareas, baño, cumpleaños. En algún lugar hay que poder encontrar ese espacio porque después queda mucho tiempo libre en el cual podemos aprovechar esos espacios, y si nunca lo hicimos, se siente muchísimo más soledad. Entonces, siempre es importante encontrar un momento, y cada uno sabe cuál es su momento, cuál es su mejor momento, sea frente a Netflix, sea escuchando nuestro podcast, sea tomando un café con una amiga, yendo a hacer una caminata, pero es importante prepararnos para un montón de etapas, como mejor podamos, y para poder transitarlas de una manera, de la mejor manera. Nada tiene una fórmula mágica, uno va descubriendo qué es lo que le funciona a cada uno. Bueno, y esto era un tema que queríamos compartir porque nos parecía importante, así como hemos compartido la importancia del español para el futuro laboral de nuestros hijos, cosas que pueden ayudarlos a pensar en métodos de crianza, en sugerencias de cosas que hoy se nos vienen a la cabeza, en miedos, porque esto nos produce mucho miedo cuando pensamos, ay, no quiero pensar, empezó la escuela secundaria, ya pronto se va a la universidad. Entonces, que estas cosas suceden y son naturales. Así que aquí estamos siempre para esto. No, y tienes mucha razón, o sea, lo más importante es estar preparados y yo siempre también una de las cosas que aconsejo es pasar tiempo en pareja, es Sí. súper importante, no esperar a que se vayan los hijos de la casa, porque algunas veces pues las parejas también, una se va por un lado y la otra por el otro, porque como que no tienen, no desarrollaron esas ese aspecto en común, esa vida, esa vivencia en común, que pues no, nos concentramos demasiado en los niños, que está bien, o sea, nada, no es una crítica ni nada. Mira, yo fui mamá desde que tuve 4 años y nació mi hermano, o sea, siempre eso para mí es lo más grande, pero entendí la importancia de pasar tiempo con mis amigas, como dices tú, de ir al gimnasio, jugar tenis, hacer cosas que pues pudiera hacer yo sola, aunque fuera 5 minutos ahí a darme un café o a dar la vuelta a la manzana. O sea, no es que uno tiene que estar, y tampoco es pensar que no me voy a preocupar por mis hijos o que no voy a sacar el tiempo para estar con ellos y porque no, y que me voy a ir de fiesta con mis amigas. Simplemente es importante entender que nosotras también como mamás necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio,
Y eso nos hace mejor mamás para mí, es lo que pienso. Así que igual con el tiempo en pareja, tener esas conversaciones, y si hay hermanitos, esto va a pasar, tu hermanito se va a ir a la universidad, no va a vivir, no va a vivir en casa con nosotros, pero eso no quiere decir que te va a dejar de querer o que no va a dejar de estar preocupado por ti. Así que bueno, aquí siempre, como dice Erika, tratando de ofrecer nuestra perspectiva. Un día de esto vamos a hablar sobre ¿cómo se llama? El nido vacío, completamente vacío. Completamente. Pero de todas maneras, siempre me encanta compartir contigo, Erika, y escuchar tus perspectivas. Espero que todos ustedes pues les guste lo que cubrimos en este espacio de hoy. Gracias por sintonizar y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.